Madrugona, madrugadora. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo estás conmigo? Siento una leve incomodidad hacia mí. ¿Ah? Me quedé dormido y me hiciste todo sola. ¿No que te has sentido recargada para yo mejorar? ¿Cómo? ¿Dónde está la niña? ¿No cocina? ¿La saco? No. ¿No la saco? Mami, ¿sabes lo que yo en la noche quería dormir con este chalequito? ¿Por qué? Porque tú estás en este chalequito y para que no me dé miedo. Ay, no, mejor dicho, qué amor. Qué amor tan hermoso. ¿Y sabes qué me salía? Mami, ¿sabes qué me salía? Hola, profe, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Me Qué solía. pena que me toca dejar la academia lista antes de entrar, pero aquí estoy. Dale, listo. Esperemos a ver 3 minuticos a ver los otros. Ok.
Muy bien, profe, gracias. Hola, profe. Hola, Caterine. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, empecemos por la actividad pasada, el artista invitado. Quisiera escuchar las perspectivas de cada uno, cómo les pareció, qué queda de eso. Esto es una actividad de fundamentación, ¿no? De nuestra área específicamente. ¿Qué observaron, qué pueden destacar y así? ¿Quién quiere participar? Dale. Bueno, profe, no, pues a mí me encantó muchísimo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, sí, ok. Em, Me pareció súper bonito, pues, conocer un grupo como ellos, porque, em, bueno, en parte también es un poquito afín a lo que de pronto en algún momento me gustaría como hacer o seguir. Entonces, pues yo estaba súper animada, pues no me puedo volver a conectar por cosas de la academia, pero muy interesante. Ahí me quedaron varias cosas, yo anotaba. Me gustó mucho la pregunta que hizo nuestra compañera, es que no me acuerdo el nombre de ella, y ella no está ahorita acá. Em, pero Lady ella Joana. mm, creo que sí, no, bueno, la chica que es morenita, perdón que no me sé el nombre de ella. Y ella pues les preguntó así una inquietud que a mí me venía desde hacía mucho tiempo. De hecho, desde que empecé este curso, como que me animé un montón a estudiar esto. Y ella les hizo la pregunta del millón, ¿no? Que si uno a esta edad podría estudiar música y tener alguna esperanza. Ujú. Y pues eso me pareció muy lindo porque ellos le respondieron en una frase, ¿no? Que decía, creer es crear y querer es poder. Entonces, eso me pareció muy lindo, que ella le decía que conocía colegas que habían empezado su carrera musical a los 30 años y y pues que lo estaban haciendo y pues les iba muy bien. Ujú. Entonces, pues creo que fue muy interesante y muy lindo haber escuchado esa perspectiva porque también me dio a mí, pues bueno, yo no sé qué irá a pasar y no sé cómo sea y cómo continúa el proceso, pero como que me dio un halo de luz ahí. Por otra parte, pues también me gustó mucho como lo que ellos expusieron de cómo componían, de cómo ellos creaban su material. Ujú. Em, y pues muy interesante ver cómo ellos, sí, o sea, pues como toda su experiencia para poder hacerlo. La pregunta que yo a ellos les tenía, que después se las haré por Instagram o algo, era qué los inspiraba a que su música tuviera esa, pues esa, ¿cómo se diría? Como esa temática, ¿no? Porque es muy claro que es como mucha conexión como con la madre tierra, como con, también siento que había detrás como algo de cosmovisión de este territorio. Ujú. eh, y sí, me encantó pues como ese espacio pues para poder conocerlos y hablar directamente con ellos, pues de verdad muchas gracias, profe. Bien,
genial, chévere. Ellos son muy, pues, fáciles de contactar realmente. Si les escribes, ellos pues te responderían. Y sí, son muy, muy sencillos, ellos muy tranquilos. Entonces, es fácil, digamos, que entablar una comunicación con ellos. ¿Quién más? Profe, pues a mí me gustó mucho, digamos, como esa conexión. Es como muy clara la conexión que ellos tienen con la naturaleza y la inspiración. O sea, como que todo el mundo que hace o sea, como que les mueve esa inspiración. O sea, ellos son muy enfáticos en decir, bueno, para nosotros es importante recurrir a esto, tener en cuenta esta temática, porque de esa manera pues podemos hacer música, ¿sí? Ujú. Y pues es muy bonito. Las letras son muy chéveres, estuve por ahí mirando. Y me parece que sí, tiene muy, o sea, como que, no sé, como que todo está muy ligado. Ujú. Así es. Bueno, Profe, a mí también me gustó lo que la compañera Caterina habló de la oportunidad que tiene uno, o sea, no importa la edad cuando se inicie, sino más bien la dedicación y como las ganas que pues ellos nos hicieron ver, ¿no? Cuando Gabriela contaba la historia de su mamá que entró a estudiar a los 30 años y demás, me pareció muy bonito, como que la idea de el simple hecho de querer, no importa cuándo se inicie. Además, también me gustó una pregunta que hizo una niña que cómo componían y ellos le contestaban que, pues que a veces el esposo se ponía a tocar una melodía y de ahí iban llegando las letras y demás, y como ¿cómo se diría? Como, con penetración, como esa que tienen entre los dos, como para crear esas letras de por sí tan bonitas con esos mensajes. Y me gustó bastante los, como los ritmos y eso que utilizan los diferentes instrumentos. Hay una canción, creo que se llama Libertad, algo así. No la tocaron ese día, ujú. Libertad, no recuerdo, me gusta bastante cómo suena y como, no sé, como que tiene aires como de otro lado. Aparte, pues que es música andina, pero siento que tiene como aires de otro lado, no sé cómo explicarlo, pero sí. Sí, es fusión con música hindú. Ellos también estudian como esas sonoridades, son muy estudiosos además. Pues son tremendos músicos, ¿para qué? Y estudian pues también otros lenguajes como música árabe y cosas de esas. Y, y particularmente ese tema que dices, En Libertad se llama, ese tema es tremendo. Mm. Busca como que esa sonoridad árabe Ujú. y es muy complicada, digamos que muy técnicamente hablando es bien compleja y pues la logran desarrollar muy bien, muy muy bien. Entonces pues bueno, chévere que les haya gustado. Sí, muchas gracias, profe. Esa es la idea de la escuela, pues llevar músicos así tremendos, pero también muy humanos, ¿no? Con un sentido como de compartir bien, pues bien profundo. Y de hablar de, pues no solo de música, sino de, pues de este camino como tal, de los que lo han recorrido y también pues que son seres humanos como cualquiera de nosotros, con complejidades, con situaciones adversas, de todo. Pero pues han logrado, a pesar de todo, seguir haciendo música y eso es muy valioso. Eso es la intención de seguir adelante. Bueno, estamos en semana 13 ya o 14. Según un mensajito que yo les había mandado, hoy sería nuestro examen, ¿sí o no? ¿Sí lo tienen presente o no? Sí, pero esperemos que no. Porque
No, pues dan nervios, profe, porque ¿Dan nervios? Nervios, nervios, nervios. A ver, miremos. Miremos cómo estamos. Sí. Hoy el examen, según nuestro cronograma, efectivamente. Pero podemos hacer un repaso hoy full y dejarlo para el otro sábado. ¿Qué les parece? Muchas gracias, profe. Sí, para que nos golpeamos. 3 de julio examen, sí. No, hagámosle hoy un repaso. Y el próximo sábado sí lo hacemos. ¿Listo? ¿Les parece? ¿De acuerdo? De acuerdo, perfecto. Listo. Entonces, voy a compartirles pantalla. Entonces empezamos, pues digamos que toda la estructura del curso. Esto es Fundamentación uno, o sea, ustedes ingresaron, digamos que al estudio musical por medio de, pues, de estos temarios, de estos contenidos que abordamos en la escuela Raíces. Y empezamos con el sonido y el silencio, ¿cierto? Fue como lo primero que trabajamos. Hicimos un... Aumentémosle esto un poquitín. Hicimos como un trabajo conceptual al principio y reflexivo bastante amplio, pues donde habían perspectivas, ¿no? Cada uno tenía una perspectiva y podíamos hablarlas, dialogarlas. Entonces empezamos con el sonido, ¿cierto? Con varias definiciones de sonido y de silencio, ¿cierto? Decíamos que el sonido en el concepto que encontramos es una sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico como el aire. Entonces, bueno, todo esto conceptual lo trabajamos con varios ejemplos. ¿Se acuerdan que vimos un audio como en sonido 3D o sonido circular con audífonos? Donde veíamos las diferentes tipos de sensaciones no auditivas, sino de otro tipo de sensaciones auditivas, visuales, olfativas que nos despertaba una vibración acústica. Entonces hablábamos de todo eso, buscábamos también entender varias formas de sonido, también lo que entendíamos por ruido, ¿se acuerdan? La frecuencia, la vibración, todo esto. Bueno, ahí está como el análisis de la clase. Listo. Entonces, también abordamos a partir de ese concepto del sonido, abordamos uno que es muy importante, que es las propiedades del sonido. ¿Recuerdan? Las propiedades del sonido. Entonces habíamos hablado de 4 propiedades del sonido. Y ahí estábamos refiriéndonos a elementos no musicales todavía. O sea, estamos hablando físicamente sobre lo que es el sonido como tal. Entonces habíamos dicho que eran 4.
las cuales eran altura, intensidad, duración y timbre, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Cuando hablábamos de altura nos referíamos específicamente a cuando el sonido era grave o era agudo, ¿cierto? A eso nos referimos con altura porque estamos hablando de la frecuencia de la onda sonora. Entonces, entre más vibre una onda, más agudo va a ser su sonido, más chillón, más delgado, como sea que lo entendamos. Cuando hablamos de grave, es porque la onda vibra más lento. Entonces, registros, ahí encontramos registros, ¿cierto? En las voces humanas, encontramos registros en los sonidos de los instrumentos, dependiendo también de su tamaño. Por ejemplo, un charango es agudo, una guitarra puede ser vista más grave. Así de sencillo, el registro grave del piano está con la mano izquierda por acá y el registro agudo, pues, la mano derecha. A eso se refiere la altura. En duración ya entonces hablamos de cuánto tiempo se prolonga ese sonido en el espacio. Entonces duración pues corto, largo. Ya en música le llamamos ritmo y ya le ponemos figuras musicales, pero en las propiedades netas del sonido estamos hablando pues de duración. Puede ser segundos, puede ser raticos, bueno, ahí ya no nos definen exactamente cuánto. Un sonido pues puede durar 3 segundos, pero si ya hablamos de música, entonces decimos que tiene un compás y cada compás vale tanto y así. ¿Preguntas hasta ahí? No. Profe, o sea, el compás es el que determina la duración, ¿sí? Eso es lo que quiero decir, esa sería la duración Sí, claro, el una pieza. compás me define duraciones Ah, listo, porque me estructura todo el ritmo. Ujú. vale, gracias. Y la intensidad es la potencia, ¿cierto? El volumen, no es más, es el volumen. En volumen se miden decibeles en la acústica. Entonces, por ejemplo, para las zonas con discoteca tienen unos decibeles permitidos, para las zonas residenciales tienen otros, y así. En música hablamos de piano o forte, o así. Y esos son los símbolos, pues, utilizados en música. Pero entonces, como estamos hablando del sonido puro, entonces, pues, se puede medir de varias formas. Con decibeles, la manilla de perdón, de un piano, de un equipo de sonido, pues tiene ahí su decibel controlado. El volumen del celular, el botoncito, pues ahí está una muestra clara del volumen. Y ya, eso es intensidad. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Después hablamos del timbre, ¿cierto? Que es como esa característica particular de cada fuente de sonido. No es lo mismo un la en un piano que en otro tipo de instrumento. Como en una tuba, por ejemplo, o como en una guitarra, o como en un bajo, o una campana, bueno, lo que sea. Así sea la misma duración, así sea la misma intensidad, la misma altura, pues cambia también, digamos, su fuente de emisión. Si también uno tiene que para emitir ese sonido tiene que soplar o tiene que frotar o digitar o golpear algo o pulsar. Entonces el timbre es la característica
que lo hace, digamos que particular. No solo en instrumentos, sino en voces humanas también. La voz de Checho es diferente a la mía. Así tengamos el mismo, tal vez el mismo registro, la misma intensidad, puede que sea las mismas notas las que hagamos, porque cuando uno habla, uno hace una melodía, uno no habla en una sola nota. La melodía, la voz tiene una melodía, los acentos, los, las formas de hablar tienen una melodía. Yo, por ejemplo, no hablo todo el tiempo en una sola nota, porque sonaría muy robótico. Y por eso es que Google y los navegadores, Google Maps y Waze y todo eso, cada vez la voz es más natural, la mejoran cada vez más porque lo que hacen es identificar como el ritmo y la melodía de una voz humana. Entonces empiezan a ponerle como que esa melodía al reproductor y la robot ya no se siente tan robot como antes, que todo el tiempo era una sola nota sin cambio de altura. Entonces después ya claro, se empiezan a dar cuenta de eso. Y lo que hacen es ponerle melodía hablada a los robots. Y por eso es que uno oye la de Google Maps o la del Transmilenio, no sé. Ya en que vaya la del Transmi. Y cada vez le meten más naturalidad a ese registro hablado de una máquina. Pero si nos ponemos a analizar nuestra forma de hablar, tiene un timbre, pues porque está regida por nuestro sistema fonatorio, algunos más roncos, otros más airosos, en fin. También el tamaño de la faringe y de la laringe, eso también hace que haya un timbre particular, un color. Nosotros también como seres humanos tenemos un registro. Catherine tiene un registro, Isabel, Joana, Lady. Sergio y yo tenemos otro registro. Ay, profe, son de eso que dice que son sopranos, contraltos, ¿sí? Exacto. Eso es Tenores exactamente. para los hombres, ¿sí? Ese es el registro. Sí. Y eso también vimos varios videitos con Pentatonix. ¿Se acuerdan? La soprano, la voz más aguda. Los niños, por ejemplo, tienen un registro que se llama las voces blancas. Los registros de niños, que son pues muy agudos, evidentemente, y se llaman voces blancas. Debajo de la soprano sigue la contralto, que es un registro grave de las voces femeninas, el tenor y el bajo. Pero dentro de esos hay otros, adentro de esos, esos son los cuatro grandes registros, pero hay más diferencias por diferentes tipos de elementos, pues que ya no, pues no nos vamos a meter hasta por allá. ¿Preguntas? Profe, tengo una duda, qué pena. Ahí donde, bueno, si yo digo que es mezzosoprano, no, porque dice que, o sea, ¿cuál sería la cualidad ahí del registro de mezzosoprano? O sea, O sea, está debajo de los sopranos, o sea, es agudo, pero no tanto. hace parte de los sopranos, de las sopranos, pero no es tan grave como una contralto. Entonces está como entre la mitad. Y también no solo depende de las notas que alcance, sino como el color de la voz para ese tipo de, de registros. Por ejemplo, entre el bajo y el tenor hay otro que se llama el barítono. Barítono. Entonces lo que les digo son esas cuatro generales, como grandes, pero ya digamos que en el canto pues diferencian hay unas dentro de los registros para ser más específicos con algunos registros. Entonces el barítono alcanza tal nota, pero también tiene un color tal, pero no sé qué. Y así, como más técnico, más avanzado. Hay cosas que yo no sé de eso, la verdad. Entonces, sí se rigen por esas cuatro grandes categorías. Listo, profe, gracias. Listo. Después abordamos qué es la música, ¿se acuerdan? Filosofamos un buen rato, hablamos de, bueno, de lo que nos gusta, lo que no nos gusta,
hablamos de que es una expresión, una forma de contar historias, de crear a partir del sonido y el silencio, de trabajar con el pulso, el ritmo, la melodía y la armonía. Hablamos de lo que es buena música y mala música como perspectivas muy subjetivas y completamente individuales. Y también pues hablamos de música comercial, de música no comercial, bueno, en fin. Incluso de lo que nosotros creemos que es ruido y no, nos dimos cuenta que era parte de música y que por ejemplo para lo que para nosotros es espantoso, para otro es una maravilla de sonoridad. ¿Se acuerdan de eso? Entonces empezamos a hablar de los elementos fundamentales de la música. Perdón. El Ah, me ritmo. acuerdo, profe, me acuerdo de un video que tú colocaste que pensamos que se te había dañado el computador, Exacto. que era como que salía así como unos sonidos extraños, eso también hace parte de una nueva, como una nueva tendencia musical. Pues ni tan nueva realmente, eso es re viejo. Eso es electroacústica y eso es música electrónica, pero no punchis punchis de discoteca, sino música electrónica pura, pues Eso se le conocía como futurismo. futurismo, exacto. Eso hace parte de las corrientes vanguardistas que empezaron en el siglo XX, o sea, hace ya rato. Pues obviamente se ha venido desarrollando con nuevos elementos y se mete ya, por ejemplo, también el asunto del video y bueno. Pero eso es viejito. Eso es bien viejito. O sea, DJ Tiesto y como se llama el otro, David Guetta. Ellos son músicos de música electrónica, pero no es la única música electrónica que existe. Música electrónica es todo lo que es fabricado con computador. Sea para punchis punchis de la discoteca o para fritarse la cabeza con toda esa mano de cosas. Profe, ¿con ustedes Vangelis? O sea que ese también sería electrónica. Eso también es, eso es fusión, claro. Vangelis es electrónica con ópera y con música orquestal, pero utiliza elementos electrónicos, claro. Y no es tan, no es nuevo, o sea, es Vangelis, ya es vieja guardia. Obviamente digamos que mantiene una estética de ritmo, melodía y armonía normal, pues, por decirlo, convencional. Lo que vimos así con el video como bañándose, dice, todas esas cosas pues buscan es precisamente hacerle contrapartida a eso, romperlo. Como decir, no, pero porque todo tiene que ser tan armonioso y tan ordenado. Hay un orden también en el caos, dicen. Entonces pues empiezan a crear a partir de eso. Que es válido también, obviamente no nos tiene por qué gustar. Así como a ellos no les gusta esto. Para ellos eso es espantoso. O sea, muy normal, muy convencional, muy predecible, muy básico, muy como quieran llamarlo. O sea, ellos, el concepto de músico contemporáneo o de su estética es que ya estuvo bueno eso. Que el mundo no suena así hoy en día. Que ya, o sea, ya estuvo bien de... Ya, listo. Ya sonó muchos años, ya. Hay que hacer otras cosas. Esa es como la filosofía de muchas de esas corrientes, otras no. Lo mismo que nosotros hablábamos de la música así popular, full popular, de echar guaro y cerveza, pues parece espantosa. Pero hay un público gigantesco que la adora y es feliz escuchándola. Entonces todo es tan subjetivo a la hora 20 que para nosotros ese concepto, pues ya como estudiantes de música, no es que tengamos que oírlo todo, pero pues sí saber de que en todo hay elementos, pues, que pueden ser analizados, rescatables y ya, y cada quien con su cuento. Entonces hablamos de ritmo, melodía y armonía, ¿se acuerdan de eso? Eso es fundamental porque aliábamos o fusionábamos las propiedades del sonido con los elementos fundamentales de la música.
que son estos tres, ¿cierto? Ahí ya entonces definíamos el ritmo como la combinación de duraciones. Entonces empezamos a combinar esto. Entonces en las propiedades del sonido la duración simplemente era cuánto dura un sonido, no musicalmente hablando. Entonces ya en el ritmo lo que hacemos es combinar las duraciones de una forma artística y organizarlos dentro de unos elementos ya que llamaremos pulsos, compases, acentos, todo eso. También hablábamos de la melodía, que es una sucesión lineal de sonidos. Ahí sí ya estamos hablando de alturas. En ritmo estamos hablando de duraciones nomás. En melodía hablamos de ritmo también, porque una melodía tiene ritmo, pero también con duraciones. Entonces ahí ya hacemos combinación de duraciones y alturas para dar una línea melódica o una sucesión de notas que me den a mí un sentido horizontal, o sea, una nota detrás de otra contando una historia melódica. Armonía. Ya entonces la armonía es la combinación simultánea de sonidos donde se tocan en bloque o al mismo tiempo. O sea, la armonía ya es cuando varios sonidos suenan juntos, simultáneos. Entonces cuando ya combino todos los tres elementos, ya tengo pues los tres elementos fundamentales de la música, obviamente combinados. Entonces cuando hablamos de armonía estamos hablando de acordes, de varias notas al mismo tiempo. Cuando hablamos de melodía estamos hablando de una nota detrás de otra, que es también lo más reconocible de un tema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la melodía de Da Vivienda? Pa 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 pam pa pram. Así. Obviamente le estoy metiendo un ritmo porque el ritmo es transversal a todo. Si no tuviera ritmo no sería gelatinoso, sin forma no se entendería nada. ¿Cuál es la melodía de Caracol Radio en Navidad? ¿Saben cuál es? ¿Alguien la puede tararear? Que ha venido sonando desde que yo nací. ¿Cómo es, Catherine? Ese que dice tararararara, 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 Exacto. tararararara. Esa es. Melodías que nos han acompañado toda la vida. Toda la vida. Caracol con sus oyentes. Pararam, pararam, pam. Así. Por ejemplo, otra melodía muy famosa, la del café Sellos Rojos, la de la Navidad. Águila roja. Eso, Sí, Águila Águila Roja. Roja. Eso sí. Puro, ¿cómo se llaman las obras del café? Que el café bueno lo exportan y el picho nos lo dejan a nosotros. Café Águila Roja y Sellos Rojos son ese rezado así barato y mal. Nos dejan. Y aparte el bueno es bien caro, hijo de chicas. Pero bueno, así es. Ese cafecito tiene una melodía que es que también toda la vida. Yo sé que la tienen ya en la cabeza. Pues que la melodía se queda. En cambio, la armonía es un elemento más de fondo, está más detrás. Y como es simultáneo, o sea, varias notas que me generan esa sensación, no menos importante absolutamente. Es sumamente importante, incluso define las sensaciones más que incluso la misma melodía. Pero entonces no, obviamente no puede ser tan recordable de una forma tan instintiva, porque pues son primero que todo más notas que nuestro cerebro tendría que coger y fusionarlas al mismo tiempo. Por ejemplo, esta es la armonía de los pollitos, dicen.
berraco, ¿no? O sea, difícil, difícil, difícil. Ahí es difícil. Pero pues hay muchos círculos armónicos que se parecen. Por ejemplo, escuchen este, que es el de la bamba. Para bailar la bamba. Depende también del ritmo en lo que yo lo hago. Si yo lo hago en otro ritmo ya no es la bamba, ya es otra cosa. Ya es otra vuelta. Entonces, por eso es que pues la melodía es lo más recordable. Entonces en el ritmo tenemos nuestros elementos rítmicos bases, que son el pulso, ¿cierto? Que es como la unidad básica para medir el tiempo, es el latido de la canción. Entonces habíamos puesto varios ejemplos, nos habíamos puesto a palmear, ¿cierto? A llevar la palma. Cuando hablábamos de tempo estábamos hablando de la velocidad de ese pulso, por lo tanto la velocidad de ese tema, del tema que sea. Incluso Catherine puso un ejemplo de 7 cuartos la anterior vez de Pink Floyd que analizamos y pues que obviamente si lo íbamos a palmear teníamos que darle un acento cada 7. Acá está. El de Avi Kaplan, el video de este man como carpintero por allá, maderero de Canadá, que también tenía un acento particular, que había una tareita con eso. Es también entonces son elementos del compás y el ritmo que habíamos visto, ¿cierto? Ahí ya entonces ya no podíamos filosofar tanto, sino que ya lo que era era. Entonces habíamos dicho que habían compases binarios, ternarios, cuaternarios. Todo depende de los acentos que hagamos. Aquellos que tienen dos pulsos por compás, entonces los llamábamos binarios. Aquellos que tienen tres, ternarios y así. Pero también hablamos de la división de ese pulso por compás. Cuando se puede dividir el pulso en dos partes iguales se denomina compás simple, como la cumbia, la salsa, el reggaetón, como la bachata, como el merengue, como el reggae, como el ska. Pero también habíamos dicho que si el pulso lo puedo dividir en tres, se denomina compás compuesto, como el bambuco, como la chacarera, como el joropo, como qué más, La cueca. la cueca, y así un montón de géneros que no son tan populares. Entonces nos dimos cuenta que la música más comercial está en compás simple. Pero Gustavo Cerati hizo Cactus, ya en su faceta solista, que es rock, y la hizo en compás compuesto. ¿Se acuerdan de Cactus? Entonces voy a poner un poquito de Cactus, que es rock, pero es de la mano de Cerati y es compás compuesto.
Pues entre lo que habíamos visto, profe, pues era casi toda la música, por ejemplo, La Llanera, que yo recuerdo que nos hablabas de un meme que había de, de esta película, El Dorado. Sí, y pues habla justamente de que casi todos los ritmos que son aquí latinoamericanos, pero no sé cómo decirlo, como de pronto más, es que no podría decir esa palabra, como regionales, no, pero bueno, que acá la diferencia entre los europeos y nosotros era que teníamos ese compás compuesto en muchas de las composiciones. Y pues sí vimos varios ejemplos así de ese tipo de, sí, como que estuvimos mirando, creo que también vimos unas llaneras que no me acuerdo. Sí, de- vimos varias llaneritas. Bueno, es importante, digamos, que en este repaso, que pues nos echemos también ustedes una audición de compases, porque eso va a aparecer en el examen. O sea, por ejemplo, un audio y definir qué compás es. Vamos a hacer así una pruebita a ver cómo nos va. Voy a poner cualquier cosa que me aparezca acá en el Spotify. A ver qué me recomienda esta vaina. ¿Compuesto, profe? Entre todos y pues sepamos qué compás es. ¿Listo? Bien. Vamos a ver qué ejemplos hay acá. Puedo hablar y hacer más. A ver. Sí, claro que sí. Puedes dar un ejemplo. Profe, me gustaría tocarlo, ¿puedo? Claro, por Bueno, supuesto. espero que suene bien. Ahí va. Va. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Santiago, cumpleaños feliz, que nos cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir, que nos siga cumpliendo hasta el año 10.000. No termina. Me sonrojé, de verdad que me sonrojé. Ahí va. No termina. Ah, no ha terminado, no ha terminado. Uy, no, me cogiste completamente desprevenido. O sea, ahí sí, hay sorpresas que uno se las pilla y uno se prepara emocionalmente. Pero esta sí fue como ¡pah! Directo al corazón. Bueno, Muchas profe, gracias. qué pena interrumpir así la clase y estaba esperando el momento de Qué hacerlo. momento tan apropiado.
Y bueno, pues aprovecho para decirte que pues muchas gracias, profe, por esta labor tan linda que haces. De verdad, gracias por la oportunidad que nos das a nosotros, los que yo diría como los muggles de la música, los que todavía no estamos ahí, pero bueno, muchas gracias porque esta oportunidad nos acerca a esto tan bonito y de verdad, pues Dios bendiga tu labor y que siga perpetuando más todo lo que haces. Es impresionante que seas tan joven y que ya tengas como formado todo este tejido entre tus compañeros músicos y tu familia, porque también he visto que tu familia está ahí. Y gracias, de verdad, muchas gracias por acercar la música a nosotros. De verdad, y un abrazo fuerte y bueno, que mañana te consientan mucho. Ah, muchas gracias, qué bella sorpresa, realmente me conmovió bastante. Fue muy bonito, chéverísimo. No, gracias, de verdad, muy queridos todos. Muy contento también de conocerlos. Algún día nos veremos, eso sí, no hay que dudarlo, en persona, ya sin tanto pánico de esta vaina. Y pues no, la labor es familiar, realmente es un esfuerzo familiar. Somos una familia de sangre y no de sangre también, que hemos construido pues todo lo que se ha podido y seguimos adelante porque pues más allá de nuestro sustento económico también hay una misión muy grande con la humanidad. Y por medio de la música vemos que se puede transformar, se puede tocar corazones y llegar también a revolucionar conciencias. Y ese es el objetivo. Y pues sí, realmente esta vaina no es solo, evidentemente esto es una tribu, una tribu salvaje. Y ahí vamos haciéndole y pues contento porque ustedes hacen parte de eso y ustedes también van construyéndolo. Entonces, bueno, vamos todos para adelante. Y gracias, qué detalle tan bonito. Y sí, ya, mañana ya me llegan los 30 así a golpearme la puerta. Entonces, bueno, Y bueno, eso era compás simple. perfecto, claro que sí, era compasible, además con una disociación bastante interesante. Te felicito por los tres planos, porque era voz, maraca y tambor. Estabas haciendo tres planos consecutivos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Compás simple. Turururu, nunca me han contado el cumpleaños con gaita y tamboras. Bien, un checklist más. Perfecto, me animé. Entonces, volviendo a nuestro examen que va a ser dentro de 8 días, para los que no han llegado en esa parte de la clase, que era hoy, pero pues nada, hagamos repasitos, no hay ningún problema. También trabajamos la marcación de los compases, ¿cierto? En principio lo hicimos con corporalidad, o sea, no esta marcación convencional universal, sino trabajamos con este tipo de compases que son más sonoros. Los otros son corporales, este es sonoro, marcando cada pulso. Y después ya empezamos a trabajar la marcación convencional con diferentes tipos de compases. Un compás de dos no significa que sea compás simple, recuerden, porque un compás solo me marca el pulso más no me está marcando la división. Y la división es la que me define a mí, pues si es simple o es compuesto. Yo puedo hacer un compás de dos y hacerlo simple cantando las casas. Casa, casa, y ahí está simple. Puedo marcarlo de dos y hacerlo compuesto marcando música. Música, 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 música. ¿Mm? O uno de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Dos, tres. Uno, dos y tres. Ahí lo puedo marcar de ambas formas según mi edición. Voy a marcarlo compás simple. Casa, casa, casa. Un, dos, un, dos, un, dos. Mismo pulso, mismo tempo, pero ahora compuesto.
Música, 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 música. Ok. El compás de Money de Catherine en la clase pasada de Pink Floyd eran 7 cuartos. Entonces lo que hacíamos era sumar uno de 4 más uno de 3. ¿Se acuerdan? Un compás. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno, 3, 4, 5, 6 y 7. Bastante, bastante interesante. También yo les puse una vez uno de 5 octavos. Nos vamos a poner, qué caray. Un saludo a la Adriancho que por allá también se asomó. El Adrián y yo ya somos viejos amigos, ya nos conocemos hace un año por cuadritos. Ya un año por cuadritos, qué cosa tan loca es. Toca vernos, ya ahora sí ya toca vernos. Bueno, vamos a poner Money de Pink Floyd, pero voy a silenciar la grabación porque me la tumba el YouTube.
van a ir de este curso sabiendo que existen ese tipo de sonoridades. Por ejemplo, en Libertad de Danza Colibrí hay compases rarísimos. Danza Colibrí usa el resto de compases raros. O sea, ellos no usan compases todo el tiempo así básicos. Se desplazan mucho tiempo, muchas veces del tiempo, del ritmo. Y vea que ustedes igual lo disfrutan. Una maravilla. No es que, uy, ¿qué es eso tan raro? No, quíteme eso. No. Lo disfrutan igual. Turuturururun, turururun. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Ok. Joana, cuéntame. Buenos días, profe. Buenos Buenos días a todos. días. Profe, bueno, digamos, bueno, usted nos dice que hay unos compases que son binarios, ternarios o cuaternarios, ¿sí? ¿No? Y digamos que están estipulados cada uno. Ujú. Digamos que cuando hay esa combinación, ¿qué denominación tiene? O sea, digamos que cuando hay una combinación de un pulso, De un de dos compás, pulsos, sí, 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 de los compases, ya te ¿cómo entiendo. se llama? O sea, cuando es, por ejemplo, binario y la división es de dos, ¿cómo se llaman? ¿Sí? Sí, por ejemplo, tú nos cuentas que hay combinaciones de cuatro tiempos y dos tiempos, ¿sí? Sí, ya te O, entendí. bueno, no, no, yo sé que no. De la división y el pulso. O sea, acá dice, por ejemplo, un compás binario es aquello que tiene dos pulsos. Sí, Listo. sí, pero digamos que, por ejemplo, eso tiene un nombre, o sea, el hecho de que, por ejemplo, haya una canción en la que tenga un compás de cuatro tiempos y al mismo, dentro de esa métrica haya un compás de tres tiempos. ¿Sí, sí? ¿Sí Sí, me o hago sea, que entender? cambie el ritmo, que cambie Sí. el compás. Sí, eso tiene un nombre técnico, se llama modulación rítmica. Modulación se refiere como a cambio, quiere decir cambio. Modula es que cambió. Entonces la modulación rítmica, porque hay modulación armónica o modulación de tonalidad, es que por ejemplo tú estás cantando acá y de pronto vas para otra tonalidad. Le subes la tonalidad. Disney, por ejemplo, hace mucho eso. Disney en sus canciones. ¿Ustedes vieron Coco? La última canción de Coco de Ay mi familia, la que todos, ya el que no chilló, chilla fijo. El que no Sí, chilló, chilla. sí, profe. ¿Sí todos tenemos en cuenta Coco? Sí. Bueno, pero una vez. Esto es una modulación. Voy a mutear en la grabación porque si no me silencian el video.
armónica. Lo que nos pregunta Joana es ese cambio también abrupto, porque es abrupto, pero en lo rítmico, en lo rítmico. Entonces, es cuando cojo, por ejemplo, que voy en dos cuartos y me cambio a seis octavos de un momento a otro. Voy a buscar un ejemplo de eso, saber, pero es que no lo tengo justo en la cabeza. Modulación rítmica. Hay varios, pero ¿por qué hoy no los tengo en mi cabeza? ¿Por qué me pasa eso? A ver, modulación rítmica. ¿Alguien tiene algo en la cabeza de modulación rítmica de que cambie el ritmo abruptamente? ¿Cuál puede ser? Bueno, pues yo tengo ejemplos, pero no son tan prácticos porque es jazz así un poco loco. Pero bueno, nos sirve. Solo para que lo entendamos. Ah, no, este nos sirve, Willy Ríos. Yo soy fan de Willy Ríos. Y él tiene una modulación rítmica, por ejemplo, acá. En sol negro, ¿no? Sino en esta. Esto es una modulación rítmica. Acaba en un compás simple. Esto es compás simple. Y después es que dura mucho rato haciendo eso. Y ahí cambia el compás dentro del mismo tema, modula el ritmo. O sea, dentro de la misma pieza musical hace ese tipo de cosas. Entonces se pasa de compás simple a compás compuesto. Taquiti, 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 taquiti. Ya es compás compuesto. Acá era taca, 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 taca. Este es el pulso y la división es muy lenta. Entonces no solo cambia de ritmo, sino de tempo y de velocidad y de todo. ¿Sí? ¿Todo bien? Yo les voy a mandar esta diapositiva para que la tengan ahí. Se las mandamos de una vez. Que no se me olvide. Tun, 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 turun, tun, turun, tun, tun, turun, tun, 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 turun. Entonces ya empezamos ya a ver los compases como tal con nomenclatura, con números. Les pido un minutico, voy a abrir acá que me golpearon. Y Laura está con la niña ahorita en el desayuno. Un momentico.
Bueno, qué pena con ustedes, qué pena con ustedes. Ay, estoy acá con la puerta, que es re lejos del conjunto. Listo. Entonces tenemos acá, Catherine, cuéntame. Creo que pues hay dos canciones, hay una que tú ya nos habías mostrado, la de Abby Kaplan, I'll Es Get By, esa tiene cambio de cambio de compás, compás. em, y creo que ahí tenía simple y compuesto, me parece mucho. Es que no me acuerdo. Pero la otra que a mí se me ocurre que también serviría era pues estaba pensando en la de Innuendo de Queen. Esa canción creo que tiene ese cambio porque pues bueno, ahorita la estaba como mirando y hay partes donde se vuelve simple cuando como que entra la batería así como fuerte y luego hace como Profe, tu. yo Pues no tengo sé, esa una. también siento que... Eso. Cuénteme, Checho. Apalú. ¿Apalú? ¿Apalú? Apalau, sí, señor. Ay, sí. Tiene toda la No, no me razón. acuerdo el nombre, pero sé que ellos tienen una canción así que es Umbral. Umbral. Epa. Lista, gente es muy juiciosa. Qué maravilla. El profe Y no se profe, yo acuerda. mandé otra por el chat A ver. Eso, me encanta que ustedes sean los que pongan los. de una orquesta de metal sinfónico ¿Pero a dónde lo enviaste? al Ah, chat. este chat de acá. Sí, A ver, miremos el que mandó Isabel. Después miramos el del Checho y después miramos el de Catherine. Espérenme a ver, un momento. Mi chinita es chistosa. Ahí está en Swing. Evidentemente Swing es compás simple. Ahí está en compás simple. ¿Cambia en algún momento de ese ritmo? El swing tiene una acentuación, ¿no? Tin, cun, tin, tum, kin, tum, kin. Hasta el momento no ha cambiado. Por acá. Acá mantiene la batería del swing, su swing jazz, pues fusionado con todo eso. Está bastante interesante ese ejemplo. Ahí pasó algo raro. Pero mantiene la misma acentuación. Sigue siendo swing a pesar de que tenga distorsiones. Tanco, 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 tanco. No, no modula, quería Isabel. pero bueno, ya. Cambian las distorsiones, sí, y como que la intención, pero sigue manteniendo el tucuta, 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 que es como la acentuación del swing. Tin, tin. Ujú. Bien, esta es la que decía el Checho entonces,
que esa tiene un cambio bastante... Está en compás compuesto. Efectivamente, Checho. Taquiti, 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 taquiti. Música, música, listo. Y sigue ahí. Compás compuesto. Sigue el mismo pulso. Vean. Claro, se fue para 5 octavos. Cambió completamente el ritmo. Moduló completamente. Y acá lo interesante es que hace 5 octavos, 6 octavos, 5 octavos, 6 octavos. Y vuelve al 6 octavos normal. Exacto. Muy buen ejemplo. Yo no me acordaba. Vamos para el de Catherine. La educación financiera debería ser parte de la formación básica de todo ser humano. Ya lo compartimos.